bien, buenas noches a todos. Gracias, Isma, por la invitación. Si bien mi tema son animales sagrados, vamos a entrar haciendo un paréntesis para hablar acerca del camino de Rehabilú. Quisiera que se queden con esa imagen de ese cielo porque más adelante se la voy a explicar. Esta es una fotografía del Salar de Uyuni, ¿no? Donde se ve toda la Vía Láctea. Buenas noches, adelante. Y que ahí lo vamos a ver al ñandú. Los que me conocen siempre saben que cuando inicio una conferencia siempre hablo de los paradigmas. Y que los paradigmas, la forma en la que se explica es el lente con que se ve una realidad, ¿no? Donde ya sea contada o sea que la estamos viendo de esa manera, que no siempre estamos viendo todo, ¿no? Y una de las definiciones con las que me quedo es de Thomas Kuhn, donde describe que es un conjunto de prácticas que definen una disciplina durante un periodo específico de tiempo. Ese es un paradigma que tiene validez, por supuesto, en un periodo de tiempo. Y para mostrarles el tema de los paradigmas, traigo este ejercicio. Les voy a describir una fotografía a la que van a ver que hay un hombre que está de perfil, con bigote, con barba, de cabello largo, y está mirando hacia la derecha. Ahí está la figura, ¿no? El hombre, los ojos, la nariz, bigote, barba, mirando hacia la derecha. Y le voy a mostrar otra imagen donde esta vez es una mujer leyendo un papel o un libro en las manos al borde de la cama, mirando hacia la izquierda. Detrás de ella hay una ventana. Ahí está la ventana, la mujer, ¿no? Leyendo el papel al borde de la cama. La pregunta es si lograron ver las dos imágenes. ¿Sí? Entonces yo con eso les explico lo que es un paradigma. He intentado mostrar con el primer cuadro una cosa y con el otro otra, pero les he mostrado el mismo. Y básicamente eso es lo que también nos han mostrado de nuestra historia, una sola parte. Hay otra parte que desconocemos y que siempre se nos cuenta o se nos está contando de a poco, pero desconocemos de esa parte de esa realidad, ¿no? Por lo tanto, las definiciones a las que voy con un paradigma es que va a interpretar una realidad, va a asumir como una realidad incuestionable, no va a dar lugar a otras posibilidades, porque si yo les decía que ese cuadro había un hombre, también había una mujer, la persona que no haya visto a una mujer me decía que no, que es simplemente un hombre. Va a establecer límites justamente donde nos va a decir que no sigamos más allá. Y una de las razones por las que están acá y que es lo que Bismarck siempre está promoviendo es romper algunos paradigmas y atravesar esos muros para que aprendamos de nuestra historia. Entonces con eso siempre trato de iniciar mis conferencias. Y vamos a hacer un poco de contexto cuando hablamos de lo prehispánico. Cuando hablamos de lo prehispánico, ¿a qué nos estamos refiriendo? La llegada de los españoles o el descubrimiento que se hace en América es en 1492. Dentro de un contexto arqueológico, en la parte de los periodos precerámicos, formativos y tardíos, por supuesto, antes de la llegada de los españoles, estamos hablando que todo es prehispánico. Y hay una cosa que me gusta aclarar. Los incas están dentro del periodo tardío que es el 600 al 1500 después de Cristo, ¿no? En este punto. Antes de eso está el periodo formativo, que es del 2000 antes de Cristo al 600, aquí nos marca el año 0. Y antes de eso está el precerámico, 10.000 a los 2000 antes de Cristo. En la parte del Beni tenemos dataciones de 10.000 años de antigüedad de una agrupación temprana del hombre en este periodo. Así como en otros lugares y otros tipos de culturas que han habitado
estos lugares que estamos hablando de pre-inca todavía. Por lo tanto, muchas de las cosas que quizás vamos a ver podrían estar asociadas actualmente a los incas, pero no es así. ¿Y a qué me refiero con eso? Vamos a verlo más adelante. Una de las preguntas cuando vamos a hablar de caminos, adelante, es justamente para qué sirven, para qué sirvieron los caminos. Una de ellas ha sido para realizar el trueque, para el acceso a nuevos productos. ¿Alguien lo conoce esta concha? Espóndilos. Es un espóndilo. ¿Por qué hago énfasis en nuevos productos? Porque les voy a mostrar esto, ya que sé que Bigman ha hablado acerca de Caral, y es una de las características principales para hablar de Caral, de este tipo de conchas. El comercio, la expansión territorial, el flujo migratorio y la comunicación. Básicamente esos son algunos de los beneficios que han tenido los caminos siempre hasta hoy. Y si la pregunta va, si existieron caminos en la antigüedad, existieron varios caminos. Uno de los que yo les voy a mostrar, y como les decía, es porque Bigman siempre presenta Caral, que tuve la oportunidad de conocer. Una definición que dan que como civilización llegó a su máximo esplendor el año 3000 a.C. La ocupación sí está desde la costa en los 10.000 años hasta los 7.000 como cazadores-recolectores, ¿no? Llegan a tener una ocupación en uno de los centros principales de Caral, pero que básicamente eso es toda la ciudad de Caral, ¿no? Con distintas pirámides, ¿no? La pirámide mayor, que es la de la anterior foto, la parte de la serranía, pasa un río por este lado, son algunas características que siempre va a tener un sitio arqueológico, ¿no? Para poder identificarlo, ¿no? Y lo que sí les voy a pedir por el tiempo, las preguntas las dejamos para el final. Como hay otro expositor, entonces las preguntas las dejamos para el final, ya que Claudia gana preguntar. ¿Qué ha sido Caral? Es este sector de acá. Pero este ha sido todo el asentamiento que ha tenido, más de 18, con 400 hectáreas de ocupación en parte de la serranía y selva de Perú. Lo que les mencionaba hace un momento, el espóndilo. Una ruta que se la identifica actualmente como la ruta del espóndilo, que va por serranía, va por costa y va por mar. Este espóndilo tiene una característica que solamente se lo encuentra en Ecuador. Y la ruta ha sido esta que se tomaba para llegar hasta acá, el sector de Perú. ¿Dónde está este espóndilus? Ustedes han escuchado hablar seguro del señor de Zipán, de Perú, que es justamente parte del collarín, del pectoral, que justamente con el espóndilo. Así como otros tipos de decoraciones de cerámica de distintas culturas como la Ishma, la Lima en Perú, que este espóndilo solamente se encuentra en este sector. Entonces, a partir de ahí ya conocemos que 3.000 años antes de Cristo había esta ruta, este camino del espóndilo para obtener los minerales. Eso solamente se los cuento como para contextualizar y porque sé la importancia que le ha dado Bismarck a este lugar, porque es el único que está dentro de todos los sitios arqueológicos en América, es el único que no está asociado a sacrificios. Es el único que en todo su desarrollo de civilización no han tenido armas, no han tenido ejércitos y no ha sido necesario ningún tipo de sacrificio en la creación de todos esos edificios, excepto uno
donde hay un joven que sí fue sacrificado en uno de los templos, ¿no? Pero es solamente uno de los tantos, de los 18 asentamientos que les he mostrado, y que en cada uno de esos asentamientos hay distintos edificios. Entonces, por eso toma una característica muy particular este sitio de Caracas. Por ejemplo, en la ciudad de Lima, los que conocen, ahí están distintas pirámides, ¿no? en la misma ciudad, se define como que hay distintos caminos donde los incas aprovecharon los que ya habían construido la cultura Lima, Huari e Ichmo, por ejemplo, ¿no? Y aquí se mencionan algunos. El camino principal que va de norte a sur, ¿no? A cada uno de sus sitios arqueológicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto lo vemos solamente en Lima, ¿no? Y así, si queremos ir viendo, hay en Trujillo y en otros lugares más, en los caminos, ¿no? Después igual se menciona el periodo Tiwanaku en algunos de los libros, como el 400 a.C. hasta el 1200 después de Cristo, donde sí el estado Huari tiene una red de caminos que a partir de los Huari dice que dan origen a los Huarpa, a los Naca, a los Timanajota, ¿no? Donde se definen cierto tipo de caminos de piedras, para que posterior a eso lleguemos a lo que conocemos, que ahora es un territorio bastante grande. Pero los incas, como les mencionaba hace un momento, llegan a tener una ocupación sobre lo ya construido, que es el Capañán. 23.000 kilómetros de camino que actualmente atraviesan estos 6 países: Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Que si ustedes han visto un poco de televisión, están promocionando el recorrido por parte de este camino de Capañán. Y que es básicamente todo eso, ¿no? Atravesando todo el Tahuantinsuyo, ¿no? Los usos que han tenido, ¿no? Que corrían los chasquis para entregar los mensajes, etc. ¿Qué ha habido, además, en la parte andina, que es todo lo que venimos descrito hasta ahí? ¿Qué ha habido en este sector? Y es lo que se conoce como el camino del Peavilú. Hay muchos mapas con todos los ramales que tiene en la parte de Brasil este camino, que atraviesa Paraguay, Bolivia y llega hasta Perú. Dicen que llega hasta Cusco, entre otros ramales que va a tomar. Pero básicamente este camino va a cruzar de un océano a otro. Y algunas referencias que les he traído, por ejemplo, de Oscar Tonelli, cuando publica su libro del Peavilú Chiquitano, él menciona que los historiadores y estudiosos brasileños y paraguayos se basan en vetustos documentos y testimonios que denominan este sendero con los nombres de Camino del Peavilú, Peavilú, Tapeavilú, conocido también, esos van a ser los nombres indígenas, y los nombres religiosos, el camino de Paisumé, de Paitumé o del apóstol Santo Tomé. Peavilú es una palabra compuesta del idioma guaraní que traducida al español significa por aquí pasa el camino de ida y vuelta, aunque otros lo interpretan que quiere decir el camino marcado. Y Oscar Tonelli menciona que Ñuflo de Chávez tuvo el gran honor de haber sido el primer europeo que camina este prehistórico sendero del Peavilú de costa a costa, desde la isla de Santa Catarina hasta la ciudad de Lima, que es guiado por los indígenas. Entonces, esas son algunas de las referencias que tenemos de Oscar Tonelli. ¿Qué otras referencias hay acerca del Peavilú? De María Beltrán menciona que en lengua tupí P es camino y Avilú es un pasto aplastado, porque en ciertos sectores de Brasil hay una gramínea muy particular, una grama que no deja que crezca otro tipo de vegetación. Por eso se menciona como que un pasto aplastado y que define el camino. Y los caminos abiertos por nuestros ancestros, mencionan, fueron aprovechados por el colonizador y transformados en los periodos que vinieron. De tal forma que hay muchos hoy son entradas que integran las vías carreteras de Brasil. Y es lo que les decía hace un rato, ¿no?
Normalmente, si ustedes van al monte o van al campo y ven una senda, lo normal es seguirla, no es hacer otra senda, porque va a tardar uno mucho más tiempo en hacerlo. Lo propio sucede con los caminos, lo hemos visto en Bolivia, igual pasar por encima de sitios arqueológicos, lo propio ha pasado en Brasil, lo propio ha pasado en Perú, ejemplos muy cercanos, porque ha sido fácil, ya está trazado una ruta donde el terreno es mucho más estable, hay mejores condiciones y es lo que se suele hacer. Más adelante menciona María Beltrán que el lugar distante a 10 leguas en el interior de la gruta, dándole el origen, vamos a decir así, religioso a este camino, se dice que es un camino hecho de arena sólida y pura, de longitud de media legua por dentro, y la tradición de él es que fue hecho milagrosamente por Santo Tomé cuando andó en esta bahía predicando a los indios. Cuando les preguntan cuál es la razón por qué hay este camino, justamente se lo atribuye a Santo Tomé, a Paisumé, por esos nombres también. Disculpe, Sí. ¿puede volver a la primera? Claro. Sí, Esa. esa. Más adelante, Rosana Bond, en uno de sus libros, la saga de Alejo García, que es uno de los que asalta las minas de Potosí, se menciona de que el catarinense Alejo García haya sido el primer blanco en recorrer el Peavilú y infelizmente no dejó ningún relato escrito que haya sobrevivido a tiempo. Sus cartas respecto al Peavilú fueron perdidas, mas sus informes sobrevivieron en la memoria de algunos de sus compañeros náufragos de la isla de Santa Catarina y fueron en parte reproducidos por Luis Ramírez, tripulante de Sebastián Caboto, en una carta el 10 de julio de 1528. Entonces, por eso es que tenemos algunas referencias de este camino, que esta sería la ruta que toma Alejo García para asaltar las minas de Potosí. Luego, en el mismo libro, menciona la comprobación del camino del Peavilú acabó siendo un hecho por los escritos de Alvar Núñez Cabeza de Vaca, Ruy Díaz de Guzmán y algunos religiosos como los padres Manuel de Nóbrega en sus cartas de Brasil, Antonio Ruiz de Montoya en su obra Conquista Espiritual hecha por los religiosos de la Compañía de Jesús en la provincia de Paraguay, Paraná, Uruguay y Tapa, y Pedro Lozano en la historia de la conquista de Paraguay, Río de la Plata y Tucumán del siglo XVIII. Esas son las referencias que tenemos del Peavilú. En Santa Cruz tenemos alguna evidencia del camino. La anterior semana, o hace 2 semanas, cuando estaba con el arqueólogo Danilo Draghi, les mostraba a él uno de los entierros, uno de los 3 entierros que se realizaron en Los Ojos, la excavación del rescate arqueológico de esos entierros, es que hay estas sodalitas que pertenecen a este sector de los Andes y hay esta concha marina que pertenece a este sector del Atlántico, donde sí nos da una evidencia de que ha habido una ruta de acceso desde acá hasta este lugar que es Roboré, Los Ojos, como tal. Además de otros elementos particulares que se encontraron en este rescate arqueológico que se hizo en la comunidad de Los Ojos. ¿Qué otras cosas más les puedo decir acerca del Peavilú asociado a los animales que vamos a hablar ahora, asociado a las pinturas rupestres? Siempre hay unas características muy particulares. En Santa Catarina se promociona una ruta de 25 kilómetros que se hace por el Peavilú como un sendero turístico. Hay otros sectores en Brasil donde hacen un turismo aventura del camino del Peavilú, porque pasa por agua, ¿no? Haciendo unos senderos bien de deporte de alto riesgo que hacen en Brasil. Solamente aquí no le estamos sacando el provecho, y hace un rato me preguntaban por una de las promociones que está haciendo Roboré, justamente sobre el Peavilú, que menciona, asociado al apóstol Santiago, ¿no? Una peregrinación que dicen que van por los sectores del Peavilú. Nosotros que hemos estado ahí no hemos evidenciado ningún sector de camino como tal.
pero sí hay bastante densidad de pinturas rupestres en sectores muy cercanos, ¿no? En un rango de 2 kilómetros hay como 5 sitios de pintura rupestres. Entonces eso es una densidad muy cercana a los sitios, porque normalmente están muy lejos, ¿no? Uno de otro. Y si eso nos da un parámetro para decir que sí pudo haber un camino por estos sectores. Parte del camino de piedra, de esta forma es que se encuentra el camino. Aquí sí está tapado con una vegetación, pero sí se nota los taludes de 15 centímetros que se mencionan, donde se ve como si fuera un canal el camino. Eso es parte del camino del Peavilú. Y eso es lo que les puedo mencionar acerca del Peavilú. Ahora, después de ese paréntesis, entro a mi tema, que son los animales sagrados. Quería explicarles acerca del Peavilú para que tengamos un poco más de idea de lo que es este camino, de todo lo que se sabe acerca de él y algunas referencias que usamos nosotros con la excavación que se hizo y el rescate arqueológico en nosotros. Una de las preguntas es cómo reconocer los animales sagrados en el oriente boliviano. ¿Quiénes van a ser y quiénes no van a ser? Para mí, básicamente, por la cosmogonía, por las tradiciones orales, mitos, leyendas, por los datos antropológicos, por las danzas, los bailes y por las pinturas rupestres y petrolíferas. Cuando hablamos de cosmogonía, una de las definiciones que más me gusta es del Diccionario Soviético de Filosofía, donde menciona la definición como una narración mítica que pretende dar una respuesta al origen del universo y de la propia humanidad. Eso va a ser básicamente la cosmogonía, ¿no? Ese mito que va a contar cómo aparece el hombre y cómo aparece el mundo. En datos antropológicos es bueno contextualizar un poco de quiénes vamos a hablar y de qué es lo que estas personas tienen una noción, ¿no? Donde vamos a hacer referencia a los antropólogos Jürgen Richter, Kurt Tunkel, que son básicamente los que estuvieron viviendo con grupos étnicos, y son los datos que básicamente tenemos, ¿no? Donde menciona que los guaraní, durante el tiempo en que no se ve la luna, es decir, entre el cuarto menguante y cuarto creciente, este mismo no debe emprender grandes trabajos como sembrar, construir canoas, etcétera, o cualquier otra actividad, porque no serían coronadas por eso. Y se menciona que el Guarazú se va a orientar en todas sus incursiones, por la posición del Sol, la Luna, las constelaciones y las formas de las lunas. Entonces ahí estamos definiendo de que este grupo siempre va a ver su entorno y va a analizar estos actos. Básicamente va a ver el cielo. Uno de los personajes que aparece en los mitos es el jaguar, y vamos a ir por animales viendo algunas de las cosas, ¿no? Donde se menciona este jaguar en los guaraní, que aparece un animal hombre sin manchas, y cuando está cruzando un río, al pasar por una de las tablas llegando a la orilla, se cae, y al caer en el barro se mancha, que se dice que a partir de ahí aparecen las manchas del jaguar. Esa es una parte de las descripciones que hay. En los ayoreos, nos vamos un poquito más al sur y vemos los ayoreos mencionan a este jaguar como el tigre. Este tigre se fue al cielo y de allá va a volver como una estrella, que es una estrella gigante que cae en la tierra, y allí donde cae, todos los animales aparecieron en la tierra y se esparcen por todos lados. A este tigre o a este jaguar, por esa razón le van a llamar el nacido estrella, una de las descripciones de los ayoreos. Volvemos otra vez a la parte de guaraní que tenemos, y hay una explicación aquí del jaguar y la luna a un hecho cósmico
que es cuando esa luna está roja. Que después de todo el mito básicamente es porque el jaguar se la está comiendo, ¿no? Ese es uno de los motivos por los que la luna está roja. Entonces son algunas explicaciones de algunos fenómenos cósmicos con los animales, ¿no? En este caso con el jaguar. Si nos vamos a las pinturas rupestres, hubieron algunas preguntas cuando estaba el arqueólogo Draki aquí la vez pasada, de cuál era uno de los sitios que él mencionaba, la torta. Este es uno de los dibujos que me facilitó Julian Riester, donde básicamente hay algunos animales acá. En este sector son unos felinos, que es como si tuvieran el movimiento, ¿no? Y que se fusionan en este sector. Donde el animal es este de acá, ¿no? Este felino, no sé si lo pueden ver, es que aquí justamente sigue, ese es el mismo sector de la torta, ¿no? Así se conoce el lugar. Y es una... El dibujo de Richter lo puedo buscar. Ya lo borré. Lo borré para que la puedan ver. Son distintos colores que están en esta pintura y vamos a ir viendo después otras cosas, ¿no? El mismo felino, el jaguar en Samaipata, ¿no? Que es como está actualmente. Esta es una fotografía de hace 3 años atrás, ¿no? De cómo está, cómo era, así. Esta es un calco de lo que se hizo en el 98 cuando se estaba haciendo la declaratoria UNESCO. Se pusieron estas telas y se lo calcó, donde básicamente a escala de una persona ese es el tamaño que tiene ese jaguar que está grabado en la roca tallada de Samaipata, fuerte de Samaipata. Eso en cuanto al jaguar, que lo vamos a ver hasta ahí en distintos mitos y grabados en pinturas rupestres en Roboré y en la roca tallada de Samaipata, haciendo referencia a uno de nuestros sitios más importantes que tenemos en Sangha. Cuando hablamos de la serpiente, vamos a hablar igual asociado a ese personaje que quizás hemos conocido en cuentos como el Hichi. Y este es uno de los mitos que está en el lugar del santuario arqueológico El Vigorón, en Santa Ana de Velasco, que es ese lugar. Está asociado a este mito de la serpiente que baja por el Amazonas con un grupo de personas con los que va a hacer civilización. Estas personas no tienen cuerpo, se menciona, y a medida que van bajando por el río Amazonas hacia el sur, van tomando cuerpo, llegan hasta un lugar donde la serpiente se hace piedra y a partir de ahí aparece civilización. ¿La puede volver? Claro. Esa es toda la descripción que tenemos en esta parte del mito, que está expuesto cuando se visita este lugar, el santuario arqueológico El Vigorón. Las medidas más o menos escalas son esas. La orientación de esta serpiente, como la mencionaba la vez pasada, el arqueólogo es de norte a sur, igual asociada a este mito. Por eso es que está en este lugar. Está formada por trozos. ¿Pero es un fósil? No, ¿Qué es eso? No, es una formación rocosa que ha sido tallada en esa forma. Esto es como está la serpiente así partida ya, ¿no? Se ha hecho toda la reconstrucción para dejarla en una sola pieza, ¿no? ¿Cuánto mide eso? 26 metros. 26 metros de largo de cabeza a cola, ¿no? Un lugar que vale la pena conocer en nuestro territorio. En Samaipata vemos el dorso de la serpiente, que es esas figuras romboidales, igual esta fotografía de hace 3 años atrás. ¿Cuál es la imagen que tenemos del año 98? Que justamente eso mismo a escala, por supuesto, pues no es de manera completa, son algunos rombos o más que han sido los calcos de ese momento. Y básicamente es impresionante el lugar que tenemos en Samaipata, ¿no?
En pinturas rupestres, cuando vamos a hablar de pinturas rupestres, probablemente no podemos definir una figura, sino debemos asociarla a lo que pueda representar esa forma, ¿no? En el sentido de que si vemos estas líneas, van a estar asociadas a unas figuras serpentiformes y que por esa razón vamos a asociarlas a una serpiente. En distintos sectores vamos a ver eso, ¿no? En el Carmen Rivero Torres, en esa parte del municipio de Roboré, en los propios Roboré ya vemos otras formas, estilo romboidal, igual como serpiente. Lo propio en la anterior fotografía que les mostraba con ese dibujo, que igual hay formas serpentiformes, hay formas de felino y hay formas de ave, también de personas y demás. Cuando vamos a entrar a hablar acerca de, por decir un término, de dioses o de aspectos relacionados a lo divino, va a aparecer un término importante, el término tumpa. Ese término tumpa, según Jürgen Richter, dice que la traducción en el pensamiento guaraní se acerca más precisamente al eterno principio, a lo verdadero primordial, a lo que siempre ha sido desde el principio. Y van a ser determinados con la palabra tumpa todos los seres cuya morada está ubicada en la zona celestial, o que tomaron como morada esta después de haber cumplido su rol en la tierra. Si lo vamos a definir todo esto, porque es un poco complejo un concepto cuando se refiere al eterno principio, lo verdadero primordial, pero si lo queremos definir en términos cristianos que todos entendemos, va a ser Dios, un término fácil. Y cuando hablamos de tumpa, vamos a hablar acerca de ñandú. Y aquí quiero hacer un paréntesis para comentarles una experiencia que tuve en el 2010 cuando hice una exposición en el Centro Cultural Santa Cruz. El director me pide que la exposición sea básicamente evaluada, ¿no?, por dos personas de una institución honorable en Santa Cruz como la Sociedad de Estudios Geográficos. Y llaman a dos personas. Uno de ellos termina siendo un gran amigo mío, el doctor Mario Suárez Ríos, que me dice: estas cosas son interesantes, hay que mostrarlas. Y la otra persona, que no la nombro, que me dice: usted se lo está inventando todo. El ñandú no existe, no es un dios, no lo comemos, no sé de dónde se sacan todas estas cosas. Entonces, les cuento esto porque para mí esa persona fue la motivación para seguir haciendo todas estas cosas. Llevo 11 años en esto. Voy a seguir y cada vez sigo encontrándome más cosas que hoy les voy a mostrar. Una de las fotografías justamente que me mandaron, porque nunca he podido verlo a ñandú en el cielo. La primera imagen que les mostré está en ñandú, pero se la voy a volver a mostrar en otra fotografía para que ustedes también lo puedan ver. No lo Porque, buscaste como Danilo. Porque no lo buscaste como Danilo. he estado en varias noches y nunca lo he visto, porque tiene que haber un cielo bien oscuro donde se vea toda la Vía Láctea. Hoy día se lo voy a mostrar, porque cuando yo lo vi fue fantástico. Nunca pensé que puede estar así tan fácil. Entonces, por eso es que yo les hablo acerca del ñandú, porque para mí sigo hasta ahora hablando acerca de este personaje, porque me sigo encontrando con gente que no lo conoce, que no sabe que existe, o que no cree que haya sido un dios. Y ese es el personaje, ese es el ñandú. Y algunas descripciones que tenemos, por ejemplo, que el ñandú se ve durante la noche en el cielo, es la Vía Láctea, existen todos los eternos principios de los animales, como existe una jerarquía en la tierra, así existe entre los diferentes tumpas reta, y ese término reta como si fuera plural, como si fueran los dioses. La principal es el ñandú, el que manda a todos los animales a la tierra. El poder del ñandú no solo va a estar limitado a los animales, sino que es usado para la curación de los enfermos y de las personas. Y el ñandú tumpa aparece en tres momentos. En el momento de la creación de los fenómenos cósmicos, de las estrellas, la Vía Láctea, las constelaciones celestiales. Aparece para curar a los enfermos, alejar las maldades a la tierra.
y para mandar los animales a la tierra para la caza. Entonces básicamente está en todo este personaje. Hace un rato, si vieron, había un término en rojo que es avestruz. Y yo, antes de seguir, me gusta siempre poner las cosas en contexto. Porque cuando hablamos, si vamos a hablar del ñandú, en esta parte del continente no podemos hablar del avestruz. Porque, para empezar, el avestruz es de otro continente, ¿no? Y quizás es un ejemplo muy burdo el que les voy a dar, pero es como decir que en la zona andina vamos a encontrar los camellos. Son de la misma familia de los camélidos, pero hay llamas, porque en este sector de América hay llamas. La familia de los camélidos en África son camellos. Lo propio sucede con el ñandú. En la familia de los rea, en este sector de América existe el ñandú o el pillo, como quieran llamarle, y en África el avestruz. Y yo hago, además de esa aclaración de ubicación geográfica, porque en todos los libros donde hay este animal está con el término avestruz, que para mí está mal. En todos, absolutamente en todos. No he encontrado ninguno que se mencione acerca del ñandú. Y algunas pequeñas diferencias que tiene. Vamos a ver, ¿sí? Para que entremos en contexto. El ñandú tiene 3 dedos, el avestruz tiene 2. Nuestro ñandú tiene cola, el avestruz sí tiene cola. Este tiene plumas en el cuello, este no las tiene. Su color es gris, este es su color negro con blanco. Y otra de las pequeñas diferencias es el tamaño, que va desde los 1,40 a 1,8 y el otro de los 2,40 a los 3 metros. Entonces, estas son algunas pequeñas diferencias. Hay otras más en el organismo y demás que quizás no van al caso de mencionarlas, pero que sí ha sido necesario estudiarlas para saber si estamos hablando de lo mismo. Y por lo tanto, para contextualizar, en nuestro territorio, en América, vamos a encontrar el ñandú, en la parte andina vamos a encontrar el sur, que es de la misma familia. La vez que Jürgen Richter me presenta estos dibujos, me menciona que este es el Tapecué, el camino eterno, que está en las constelaciones, asociado a la Cruz del Sur, como ya mencionaba uno de los mitos, la cabeza del ñandú, que va en toda la parte oscura de la Vía Láctea, donde están otros animales también. Y básicamente, si esta es la Vía Láctea, aquí está la cabeza del avestruz, el cuerpo, la cola, ¿no? Así de esta forma. Esta es una de las fotografías que tuve la oportunidad de ver de los Moccoví, de su gran dios, el Mañic, el ñandú, donde en esta Vía Láctea está la Cruz del Sur, está la cabeza del ñandú, todo el cuerpo del ñandú. Eso es lo que se ve en la Vía Láctea. Nunca he tenido la oportunidad de verlo hasta encontrar esta foto. Y la primera que ilustraba la presentación tomada en el Salar de Uyuni, viendo toda la Vía Láctea. Y justamente una de las cosas que me agrada es encontrarme a este personaje que no solamente estamos hablando que en Bolivia es un dios, sino en el 70% de América también. Aquí lo estamos viendo el Mañic, del Moccoví en Argentina. Lo propio están los diaguitas, entre otros que lo toman como un ser supremo y un ser sagrado a este personaje. ¿Qué es lo que vemos en petroglifos? Esta es una fotografía de Mutum, donde no es que haya sido una pisada, porque no puede haber sido una pisada porque este territorio es del Precámbrico, es una de las primeras capas de la Tierra, donde es una de las más duras, por supuesto. No es lo mismo que hablar de Toro Toro, donde hay pisadas en el momento en que fue barro ese sector, que fue donde pasaron estos animales prehistóricos. Esto fue hecho a mano, ¿no? Es un grabado donde hay representaciones de la pisada del ñandú, por
como les decía hace un momento, tiene 3 dedos. Y esta es una de las representaciones máximas que tenemos del ñandú en bajo relieve. Asimismo, cuando vemos este tipo de figuras o indicando, como dicen algunos investigadores, una flecha, va a estar asociada al camino del Peavirú también, y sí, esta flecha va a estar asociada al creador del camino, como el ser que lo creó, el ñandú también, entre otras definiciones que pueden estar. Y este mismo va a estar como la pisada del ñandú en esa constelación de la Cruz del Sur. Por eso es que para nosotros en este hemisferio el sur es importante, siempre va a estar marcado por la constelación. Y uno de los datos interesantes que me pasaba el arqueólogo Draghi, que es que uno de los sitios donde está exclusivamente la pintura, que para mí es un ñandú que ilustró un libro, una publicación que hicimos en Roboré, en Yororobá, para ser preciso. Además del color en el que está la pintura, en un color amarillo, está justamente en la posición, en la noche, es por donde sale la Cruz del Sur, en ese sector, que también está asociado a todo esto que estamos viendo. Si vamos a ir a algunos temas de baile, muchos conocen San Javier y conocen el baile de los yarituses. Una de las referencias que tiene el municipio de San Javier es esta, donde dice que los yarituses son los encargados de los rituales religiosos, de ofrendas de las primicias, de la cosecha y la caza en honor al pillo o avestruz. Esa es una de las referencias que se hacen. Esta es una de las fotografías del 2017 que se trajo una exposición de los yarituses en la Manzana 1. Son estos personajes que están con un tocado de plumas de ñandú, asociados siempre esos bailes, esos rituales, porque esos son los bailes, son unos rituales sagrados donde las plumas le pueden dar ese aspecto liviano para elevarlos un poco más. Por eso siempre la pluma tiene un parangón con lo divino. En el libro de los muertos egipcios, para los que lo conocen, el corazón es pesado en el contrapeso con una pluma para poder seguir el viaje a la eternidad, ¿no? A ver si sigue o no ese personaje. Entonces sí estamos refiriéndonos aquí las plumas como un elemento muy importante y que también han sido utilizadas de este personaje. ¿Cuándo se realiza esta ofrenda? Esta ofrenda de los yarituses antiguamente se la realizaba en un ritual a finales de junio, donde hay un acontecimiento estelar muy importante que estamos pronto a presenciar. Con la llegada de los jesuitas, esta fecha va a cambiar para el 29 y 30 de junio como San Pedro y San Pablo. ¿Cuál es este hecho importante que va a suceder? No estoy hablando de la Nueva Aymara, estoy hablando acerca de la noche más larga, el solsticio de invierno. El solsticio de invierno es cuando este 21 de junio, cuando el sol está en la posición más alejada de la Tierra, por eso llega a ser la noche más fría. ¿Qué pasa en el lado norte en un solsticio de invierno? También es una cosa muy importante y por eso está asociado, no es por nada que tengamos la representación de un año nuevo en un solsticio de invierno, por las significaciones que tiene. Además de otros elementos que tienen ese baile. Si vamos a la parte de los mitos acerca del ñandú, nos vamos a ir a los ñandevas de los Apococuba en Brasil y vamos a encontrarnos con el mito del principio, donde está Ñanderuruzu, el gran padre, que es un ave que lleva el sol en su pecho y comienza la creación. Si entramos al mito del ñandú de los Tiñocas, en este sector de San Javier, de los yarituses de los que hablábamos hace un momento, aquí hay una gráfica muy linda que está en uno de los libros que ahorita les voy a mostrar la referencia, donde menciona que antes de la llegada de los jesuitas, los Tiñocas conocían al dios ñandú de la constelación astral,
adoraban, utilizaban sus ofrendas. Creían que al momento de morir, este dios Ñandú les enviaría un pájaro grande para elevarlos, guiarlos por sobre todos los obstáculos de la tierra hasta que lleguen a él. Los acogería bajo sus alas para que no sufrieran más y queden a su amparo por toda la eternidad. Esta es una de las gráficas que sí representa este mito de los piñotas. En los guaraníes ya hemos ido a la parte espontánea y nos vamos a esta parte del Chaco de los guaraníes, donde también esta es una de las pinturas de Justo Mandiri que representa este mito. Este fue uno de los afiches de lo que les mencionaba de esa exposición que hice en el 2010, donde básicamente se menciona de que los niños siempre salían a jugar hasta altas horas de la noche, todos los días. Una noche de esas, el Ñandú baja y se lo comienza a llevar al cielo. Los padres van al auxilio de los niños, lo único que llega a agarrar uno de ellos es la pata del Ñandú y le saca la uña, se queda con la uña. Y dice que a partir de ese momento aparece el maíz, ¿no? Un grano por excelencia de alimento y demás. A la siguiente noche, los niños se dice que ya no están jugando en la tierra, sino están en el cielo. Y son la representación de las estrellas. Por eso los tamaños de las estrellas, que unos brillan más que otros, representan las diferentes edades de los niños que aún siguen jugando en la noche hasta altas horas. Esa es parte de la descripción de ese niño. En las pinturas rupestres, en este sector de Motacú, de Roboré, tenemos esta figura acá, igual, como les mencionaba hace un rato, donde veamos una flecha, va a ser una representación de una pisada de un Ñandú, va a ser posiblemente un significado tal en estos lugares, ¿no? Así lo propio en el Carmen Rivero Torres, ¿no? Lo mismo aquí, esa es la que me decía. Sí, por favor. En el camino Panadal. Uno de los dibujos que hay, que justamente con Claudia estuvimos visitando este lugar, midiéndolo, tiene más de 18 metros de largo, este sector de pintura rupestre, ¿no? Donde hay una serie de representaciones, ¿no? Esa es. ¿Qué es lo que pongo aquí? ¿Qué es lo que mencionaba también el arqueólogo Draki la vez pasada? Cuando nos reunimos en la alcaldía y me preguntan cuál es la mejor representación para que usted pueda identificar como marca Roboré. Le digo, para mí, por lo que significa el Ñandú, tiene que ser el Ñandú. Y una de las pinturas rupestres es esta, además de otra, ¿no? Pero esta sí representa tres aves. Yo la pondría esa, menciono. Después de un tiempo sé que llamaron una licitación, entre otras cosas más, sale la marca Roboré, que es esa. Felizmente lo utilizan. Quizás no hay muchas referencias de por qué lo usan, pero sí, esa es una de las razones por todas las que les mostraba. Esa es la otra que yo les mencionaba del Ñandú. En color amarillo, pocas de las pinturas rupestres en Roboré encontramos en color amarillo, la mayoría es en color rojo. Las dos pinturas de ave que se han encontrado en color amarillo y blanco, como el anterior. Entonces, eso también para nosotros tiene una significación muy especial. Entre San Javier y Concepción, entre San Javier y Concepción, este lugar de las piedras, también en este sector estaría representado esta ave, el ojo, el pico, la cabeza, parte del cuello, ¿no? Si nos vamos a Samaipata, este lugar excepcional que tenemos, quería mencionarles esto, hacer un paréntesis de esta resolución que tenemos del INCRA del 2018, donde se menciona de que
no sé si todos conocen esto, ¿no? Que el sitio arqueológico, una parte del sendero, al menos hasta el primer mirador, tiene dueño, ¿no? Y esta es una de las resoluciones que muestra eso, justamente, tiene propiedad una persona, y que básicamente ni la declaratoria municipal, ni la declaratoria departamental, ni la nacional, ni la de UNESCO son documentos que entreguen derecho propietario. Por lo tanto, el propietario está por encima del sitio arqueológico. Eso es lo que quería mostrarles, que desde el 2018 venimos peleando y tratando de hacer algunas cosas, pero lamentablemente la entrega de tierras que está haciendo el INRA va por encima de los sitios arqueológicos también, como este, el más importante, ¿no? Por eso cuando a mí me preguntaron aquella vez qué es lo que opinan acerca de eso, saqué un artículo preguntándome si dejarían que suceda lo mismo en Tiwanaku. No, pues mata. Siendo un sitio muy importante. Y para mí, siempre digo, ojalá que Samaipata valga más que en los 20 bolivianos en los que está impreso, porque se han dado el lujo de imprimir Samaipata, así sea escrito o mal escrito, como fuera, en un billete, en la nueva familia de billetes, pero es un saludo a la bandera, ¿no? Que no está protegiendo este sitio. Pero solamente como un paréntesis quería comentarles eso, no agregar. Una de las primeras fotografías que tenemos, fotografías o dibujos entre 1830 y el 832 por Alcides D'Orbigny, es que él hace una gráfica acerca de los animales que están grabados, como el jaguar, el puma, el pillo, que se menciona aquí, o la avestruz, como lo dice, el dorso de la cascabel, el coro de los sacerdotes y demás. Uno que viene más adelante es Leo Kucher en el 36 y define a este lugar como un templo, define un ingreso por este sector, por estas escalinatas, y va definiendo lo que ve. ¿No? Hay este sector de peldaños, define ciertos sectores, además, define dónde ahí está la serpiente enroscada, define como pumas, esos dos, en un lugar como un atrio separado, están dos sur y avestruz, yo lo marco como ñandú en ese sector, que sería ese animal, y en la parte central está el jaguar. Esas son las representaciones que tenemos, además de estos dos pequeños jaguares que están frente a frente. El arqueólogo Drake dice también que en este sector de aquí atrás hay como una máscara de jaguar. Y esas son las representaciones de los animales que tenemos. Sí, siempre que he estado en Samaipata se me ha dicho, sí, hay un ñandú ahí, ¿no? Pero ¿cómo se ve ese ñandú? Tuvimos la suerte de conocer el escaneo 3D que hizo la Universidad de Ciencia y Tecnología de Polonia, donde esa es la representación que está grabada en ese sector de la roca tallada de Samaipata. Ese es el ñandú, donde básicamente son esos tres animales, como les decía, que están representados en este lugar y que para mí tienen una razón de estar grabados en este sitio tan importante por todas las cosas que les he mostrado anteriormente. Parte de mi bibliografía es esa, es una parte que ha sido tomada, y con esto concluyo indicando de que el patrimonio, si no se lo conoce, no se lo valora, son acciones que van a venir, ¿no? No se lo difunde, no se lo protege, solamente tiene dos caminos. Y esos dos caminos son o se destruye o se olvida. Muchas gracias.